Amada Iglesia, hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias al Señor por el privilegio que nos permite a través de la tecnología. Bendecimos la tecnología porque gracias a ella nos podemos congregar, nos podemos reunir y gracias a la tecnología pues podemos estar juntos aún en medio de la distancia. Así que bendecimos y damos gracias al Señor por la tecnología. Mis hermanos, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, la promesa del Padre, y en este tiempo de intimidad con el Señor y de influencia para con las personas, pues hermanos, el Señor nos ha regalado un versículo que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 46, que dice de esta manera, y vale la pena que lo leamos todos. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y nuestra oración en este tiempo, porque esta palabra se esté cumpliendo en cada uno de nosotros, en nuestras familias, donde estemos compartiendo el pan con alegría, con sencillez de corazón, y teniendo favor para con las personas que están cerca, las personas que les podemos ayudar, que podamos hacer el bien, y realmente de esa manera es que Dios va añadiendo a las personas, a la iglesia, los que han de ser salvos. Es la manera en que el Señor lo hace. Y para este tiempo de compartir de la palabra del Señor, me gustaría que primero nos pusiéramos de acuerdo en una oración, que oráramos y que pues le pidamos al Señor que nos hable en este día. Así que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a ponernos de acuerdo en esta oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres el soberano de la tierra, Señor. Tú eres el Rey del universo, Dios. A ti te alabamos, a ti bendecimos, Señor, a ti adoramos, Señor. Y Padre, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, y por lo tanto bendecimos tu palabra, recibiéndola como un inmenso privilegio, Señor, el poderla compartir, Dios. Hoy bendecimos tu palabra pidiéndonos, Señor, que abras nuestro oído, Señor, para que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y que cumpla el propósito para el cual salió de tu boca, Señor. Bendícenos, Dios, con tu palabra y háblanos, Señor, porque en realidad, Señor, lo necesitamos de tu palabra, Dios. Señor, que tu palabra cumpla el propósito en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hablando, hermanos, de la palabra que queremos compartir, con lo que el Señor ha inquietado nuestro corazón en este tiempo, tiene que ver con alguna imagen que nosotros vimos en la semana pasada en la televisión y en las noticias, porque como en algunos países ya la pandemia ha terminado, la cuarentena ha terminado, entonces comienzan las personas a salir hacia la vida normal, digamos hacia el movimiento económico normal. Pero entonces hemos visto que para que las personas salgan, realmente se les censa su temperatura, y a través de un rayo láser están midiendo a las personas la temperatura que las personas tienen, y de acuerdo a la temperatura las personas pueden estar fuera de la cuarentena, o si no van a tener que regresar a su cuarentena. Y eso me habla realmente mucho acerca realmente de después de la prueba, después de las circunstancias, realmente nuestra temperatura va a ser medida. Tenemos que medir nuestra temperatura. A cada uno después de la prueba se nos va a medir la temperatura, y por eso, hermanos, a este tema le hemos puesto por nombre revisa tu temperatura. Revisa tu temperatura, porque eso realmente, esa imagen confronta la vida de la iglesia, porque muchos creyentes han caído, o hemos caído, hermanos, en la complacencia, y creemos que después de la pandemia, después de la prueba, vamos a salir y vamos a seguir viviendo igual, y que no ha pasado nada y que todo continuará como siempre. Pero creo que nada está más lejos de la realidad, ni física ni espiritual, que eso. Hermano, porque no se puede pasar por semejante prueba y que no pasó nada, que todo siguió igual. Realmente nada está más lejos de la verdad que eso. Es imposible que Dios nos haya pasado por una prueba, o que Dios haya permitido esa prueba y que nosotros estemos inmersos en esa prueba y que no haya pasado y que no pase realmente nada. Y por eso es que hoy quiero traer esta enseñanza que quizás pueda parecer muy dura, pero
Creo en el final que no es una situación dura, más bien es una confrontación a que podamos realmente mirar qué temperatura tenemos nosotros en nuestra relación con el Señor. ¿Cómo está nuestra temperatura? Y para eso, hermanos míos, lo mejor que podemos hacer es pasar a la palabra de Dios. Hay un versículo, hermanos míos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, el versículo 15 al 17, la Escritura dice de esta manera: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Suena una palabra dura, ¿verdad? Pero créanme que a la larga no lo es tanto. Ahora, yo quiero compartirles dos cositas, abrir como un paréntesis aquí y compartirles dos cositas respecto a esta palabra, porque estos versículos de la Escritura yo siempre los he asimilado a dos cosas, pienso en eso. Una que me acuerdo cuando estaba pequeño. Hace ya muchos años estaba pequeño y entonces nosotros no teníamos esos juegos que tienen los jóvenes hoy día o los niños hoy día, y pues no había Xbox, no había Nintendo, no había ninguna de esas cosas. Y nosotros participábamos de un juego interesante. Este juego tenía que ver con que alguno de los que estábamos en el juego entonces tomaba una correa y la escondía. Y entonces tan pronto como la escondía, venía y nos decía a todos los que estábamos en el juego que ya estaba escondida, y todos comenzábamos a buscar la correa. Y a medida que una persona se acercaba al lugar donde estaba escondida, entonces este comenzaba caliente, caliente, caliente. O si se alejaba de la persona, entonces comenzaba frío, frío, frío. Y pues, hermanos míos, resulta que entonces lo chistoso de esto es que tan pronto como encontraban la correa, pues a todos nos tocaba salir a correr porque nos encendía la correa. Ese juego se llamaba Juguete Quemado, hágame el favor. Esos eran nuestros juegos. Y eso me hace acordar de esto, de frío o caliente. De frío o caliente. ¿Por qué? Porque es mi manera de entender, no es doctrina, no, pero es mi manera de entender, hermanos míos, que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, hay 7 cartas que Jesús escribe a las iglesias. Y esas 7 cartas, en mi manera de entender, vuelvo y les insisto, ¿cierto? En mi manera de entender, esas cartas tienen que ver a las edades, a las épocas en que la iglesia se ha ido desarrollando, ¿cierto? Y entonces la primera carta pues es la iglesia de Éfeso, luego escribe a la iglesia de Esmirna, luego el Señor escribe a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, y este tema corresponde a la iglesia de la Odisea. En la séptima época, quizás la última, ¿cierto? Ahí está escribiendo el Señor, y se nos va a censar la temperatura al final. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, estamos muy cerca realmente de que seamos examinados, y ahí el Señor si quiere mirar nuestra temperatura. Y aquí encontramos básicamente 3 tipos de personas. Hay 3 tipos de personas aquí en esta carta. Ahora, interesante es que en las 6 cartas iniciales el Señor tiene algo que reconocer a la iglesia, pero también algo que recriminar a la iglesia. Pero en la última carta, realmente el Señor no tiene nada que reconocer a la iglesia. Solamente hace una recriminación, como acabamos de leer. Y aparecen estos 3 tipos de personas. Y para que miremos esto un poquito más de cerca, pues vamos a ir quizás al último día, a la última intervención que el Señor Jesucristo hace en público, cerrando realmente su ministerio en esta tierra, su ministerio público, ¿cierto? Tal vez la última enseñanza que tiene que ver con el libro de Juan, en el capítulo número 12. Allí está Jesús, hermanos míos, que se le han acercado algunas personas griegas para inquirir y para preguntar y para prestar atención de qué es lo que el Señor está diciendo. Y entonces se junta una multitud y Jesús les está enseñando, y básicamente Jesús está enseñando acerca de su muerte, acerca de su resurrección, y está allí dándoles estas indicaciones y estas enseñanzas. Y entonces allí podemos encontrar en este último día realmente del ministerio público del Señor Jesús a 3 tipos de personas.
Vamos al libro de Juan, capítulo número 12. Libro de Juan, capítulo número 12. Vamos a ir a los versículos, como dice aquí, 35 y 36 y al versículo número 46. 35 y 36 y versículo número 46. Dice el versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y el versículo número 46 dice: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos míos, miren que el mundo, según dice Jesús, el mundo anda en tinieblas. Y somos usted y yo los que realmente podemos traer a través de Jesús la luz a este mundo, para que este mundo salga de la oscuridad, salga de las tinieblas en que anda. Usted y yo somos los que podemos transformar al mundo con la luz de Jesús, esa luz que vino al mundo para hacer retroceder las tinieblas. Y hermanos míos, encontramos las primeras personas de las que queremos hablar en este día, que tiene que ver con los fríos. Los fríos. Y aquí está Jesús hablándoles, hermanos. Y entonces a los fríos, dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 37, dice de esta manera: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Básicamente, mis amados, según esto, las personas que son frías, o los fríos realmente, son aquellos a los que se les ha predicado la palabra, a los que se les ha compartido el Evangelio, pero no la han creído. Y no la han creído porque están endurecidos en su corazón. Son aquellas personas que se les ha testificado y no reciben el amor de Dios, porque su corazón está como una piedra, su corazón es duro y no pueden recibir y no creen que han escuchado la palabra de Dios. Ahora, hermanos, si esto pasó siendo Jesús mismo el que predicaba y el que hacía las señales, hermano, pues ¿qué puede pasar en nuestra época? ¿Cierto? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en nuestra iglesia? Pues lo mismo, hermanos, que personas que están frías. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra de Dios, pero no la pueden creer. Y aquí me llama la atención, mis amados, algo que nos confronta tremendamente, porque dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean y para que no oigan. Hermanos, y eso tiene que ver, creo yo, hermano, con que el Evangelio se predica y se predica, pero llega un momento en que el corazón de las personas ya está tan duro, está tan frío, que realmente ya no puede recibir la palabra de Dios. Así que, hermano, si aún hay un grado de calor en su corazón, hermanos míos, si aún hay algo de temperatura en nosotros, necesitamos recibir de la palabra de Dios. Y amigo, tú que no has hecho una decisión por Cristo, hoy que escuchas la palabra del Señor, vale la pena que inclines tu oído, escuches y abras tu corazón para que el Señor entre y sea el Señor de tu vida. Personas frías, aquellas personas que realmente se les ha compartido, se les ha predicado y, hermanos míos, no creen, no reciben el amor de Dios. Pero número dos, en esto están los tibios. Y cuando hablamos de los tibios, mire, dice el libro de Juan, capítulo 12, ahora leemos los versículos 42 a 44. Dice: con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres
que la gloria de Dios. Mire que estos tibios son personas que realmente creen en Dios. Claro que sí, han recibido a Jesús. Es más, ellos saben que Cristo murió en la cruz para pagar sus pecados y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios, pero no lo confiesan. Son cristianos de la secreta. Son cristianos que nadie sabe que son cristianos, solamente ellos saben que son cristianos, pero que tienen que asegurarlo, y si no, realmente nadie les cree. Han caído, muchas veces pasa esto, ¿por qué? Porque se cae en la religiosidad de creer que porque se hizo una oración desteñida hace unos cuantos años o hace un tiempo que se hizo una oración, entonces son salvos. Y nada más lejos de la verdad que eso, hermanos, si no confesamos y no públicamente reconocemos que somos siervos del Señor, que somos hijos de Dios. Estas personas creían en Jesús, pero ¿qué dice? No lo confesaban. ¿Y por qué razón no lo confesaban? Dice aquí que porque tenían miedo de los fariseos, que de pronto los expulsaban de las sinagogas, que de pronto los discriminaban. Y quizás nosotros no tengamos entre nosotros a los fariseos, pero quizás a nosotros nos cuesta y tenemos temor, es porque, hermanos míos, porque tenemos temor de que la familia nos discrimine, de que no nos hablen más, de que en el trabajo piensen que somos retrógrados, y tenemos miedo del que dirán de las personas, y por eso preferimos mejor no confesar al Señor, ¿cierto? Nosotros quizás lo hacemos es para ser aceptados ahí en la sociedad y que diga que estamos bien, y por eso entonces estamos realmente negando al Señor. Muchos cristianos realmente viven como agentes secretos. Los únicos que saben que son cristianos son ellos. Esos son cristianos tibios. Son cristianos tibios, mis amados. Y esos cristianos tibios, pues, ya lo dijo la Escritura, ¿cierto? Una palabra muy fea, mis amados. Dicen los vomitaré de mi boca. Y yo quiero que para esto vayamos al libro de Apocalipsis en el capítulo número 3. Capítulo número 3, libro de Apocalipsis, versículos 16 y 17, que dice de esta manera. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, mis hermanos, las personas tibias, aquí es la queja del Señor a la iglesia. Se queja del Señor, y tal vez, hermanos míos, hoy en día muchos cristianos son tibios quizás por las mismas razones y las mismas circunstancias que la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea pues era una iglesia que tenía recursos, era una iglesia que estaba bien económicamente, y por eso ellos quizás aquí están diciendo: no tengo necesidad de nada. Y esa es la recriminación que está haciendo verdaderamente el Señor. Pero ¿qué características tenían estas personas realmente? Las personas tibias, los cristianos tibios, hermanos, son cristianos indiferentes con la obra del Señor. Están parcialmente comprometidos a un esfuerzo así como que cuando se pone la cosa un poquito complicada, no, ya hasta allá no llega mi compromiso. Un cristiano tibio es aquel que le da lo mismo si viene a la iglesia o si no viene. Un cristiano tibio es aquel que compromete su relación con el Señor, compromete su testimonio, compromete el testimonio de la iglesia solamente por no desagradar a los hombres o quizás por satisfacer un deseo carnal. Y compromete: hermanos míos, que es que tengo ganas de echarme el whiskycito. Y entonces, que para que no me discriminen, pues comprometo mi testimonio. Comprometo el testimonio de la iglesia. Hermano, un cristiano tibio es aquel que menosprecia o que por lo menos no valora las enseñanzas del Señor Jesucristo. Un cristiano tibio es aquel que realmente pone delante del reino de los cielos el reino del mundo. Le interesan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Esos son cristianos tibios. Y hermano, ¿por qué pasa esto? En el caso de la iglesia de la Odisea, es porque estas personas tenían los recursos suficientes, y a veces las personas piensan que el dinero es sinónimo de bendición. Si yo tengo dinero es porque Dios me ha bendecido, y eso va realmente a representar que es que Dios está de acuerdo con lo que yo hago.
Y ustedes y yo sabemos que eso no es cierto. Eso no es cierto, hermanos míos. Resulta que el Señor nos bendice porque Él es bueno, pero muchas veces no porque esté de acuerdo con nuestra manera de vivir. Y estas personas entonces asimilan y entienden, si Dios me ha bendecido, pues todo está bien. No tengo necesidad de nada. Y mis necesidades están realmente satisfechas, pues hermanos míos, no me corre ninguna fugia. Entonces realmente terminan pues despreciando la relación con el Señor, o por lo menos no considerándola como debería ser. ¿Ha pensado usted eso? Quizás, hermano, usted tiene una situación económica resuelta, quizás las cosas están bien, y por eso está diciendo, ay, pues ir a la iglesia, hoy tengo un almuerzo con unas personas que me agradan, y mejor me voy al almuerzo, o a la larga el pastor, que es el que le pagan allá, que él sostenga la iglesia. Y pensamos así y hacemos el menor esfuerzo y no colaboramos, hermano, y no estamos pendientes de avanzar el reino de los cielos, no estamos pendientes en ayudar a crecer la obra del Señor y usar los recursos para lo que el Señor se los dio, sino que los usamos para el propio deleite personal. Ay, hermanos míos, por algo será que el Señor Jesús en Marcos capítulo 8, versículo 36, dice ahí claramente, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y yo creo que hay personas que están pensando de esa manera, personas que no tienen necesidades materiales, pero hermanos, si les falta Dios, créanme que les falta todo. Ellos pudiendo hacer más por la obra de Dios y haciendo tesoros en el cielo, pues mejor, hermanos míos, se abstienen. Ahora, pensemos por un momentico por qué una persona se vuelve tibia. Y pues si es que está una persona fría, se está calentando, puede estar tibia y eso estaría bien. El problema está cuando uno que ha sido caliente comienza a perder temperatura y se va volviendo tibio. Y creo que hay algunas cosas que, solo porque usted las registre ahí en sus notas y toma notas, pero yo pienso que uno comienza a volverse tibio, número uno, cuando comienza a permitir que su corazón divague o vague. Su corazón. ¿A qué me quiero referir, hermano? Nuestro corazón comienza a vagar cuando comenzamos a anhelar y desear cosas que esas hacen parte del mundo y comenzamos a descuidar las cosas de Dios. Cuando nos interesa más poner la alarma en el celular para que nos despierte a la hora de la novela que a la hora de hacer el devocional. Cuando nos interesa, hermanos míos, cosas que tienen que ver con placeres y deseos de la vida, en lugar del tiempo que nosotros necesitamos para orar, necesitamos para ayunar, que el tiempo que necesitamos para compartir del Señor, para congregarnos, comenzamos a enfriarnos a base de que nuestro corazón divaga entre Dios y el mundo. Entre Dios, ¿cómo está tu temperatura ahí? ¿Está más inclinada hacia Dios o está más inclinada hacia el mundo? Pero también, hermanos míos, otra cosa que yo veo que nos hace tibios es que es cuando nosotros comenzamos a tolerar el pecado y pensamos que solamente es pecado, esos pecados grandes, que yo no sé de dónde sacamos que son pecados grandes, pero nos vivimos cuidando de unos pecados grandes y entonces permitimos y toleramos los pecados que consideramos pequeños. Ay, es que echarme una bolita, una sola, eso no pasa nada, hermanos míos, y podemos decir, es que como yo no me pego las tremendas borracheras todo el día, pues yo estoy bien. O pensamos, no, pues yo sí tengo algunos deseos por el hombre, por el esposo de la otra, o la esposa del otro, y entonces, pero como a la larga no ha pasado nada, entonces no ha pasado nada. Hermanos míos, nos estamos tolerando el pecado, ¿cierto? Y nos estamos realmente enfriando. Nos estamos enfriando. Pero también otra cosa que nos enfría realmente es la indiferencia. Indiferencia, hermano, cuando pase lo que pase, pues tranquilo, es normal, todo está bien. Si este sufre, pues qué pena que él sufre, yo no puedo hacer nada. Y si el reino de los cielos avanza, gloria a Dios, si no, pues también. Si puedo venir a la iglesia, bien, si no, pues también a la larga no pasa nada. Esa indiferencia nos va haciendo tibios.
Así que, mis amados hermanos, mucho cuidado, porque la Biblia dice a los tibios, ay, no, qué palabra tan fea, ¿cierto? Ahí está en la Biblia, ¿cierto? Entonces necesitamos cuidarnos cómo está nuestra temperatura, y gloria a Dios que en estas tres personas, pues no solamente hay fríos, no solamente hay tibios, sino que también hay personas que están calientes. Las personas calientes. Y para eso vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 12, y continuamos con esta enseñanza que Jesús está haciendo allí a los griegos y a la multitud. Ahí en Juan capítulo 12, versículo 41 dice: esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Y mire que yo creo que por eso es que Jesús trae el ejemplo perfecto de Isaías como un hombre caliente. Quizás lo trajo, hermanos míos, desde el Antiguo Testamento para poder presentar un ejemplo de cuál era la persona y cuál era la temperatura que la persona debería tener en cuanto a su relación con Dios. Mire, dice ahí el renglón seguido, versículo número 44 y 46. Persona caliente, dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermano, la persona caliente es aquella persona que la tiene clara, no permanece en tinieblas. ¿Y cómo por qué Jesús realmente traía como ejemplo al profeta Isaías? Pues miremos, hermanos, vamos a ir a Isaías capítulo número 6, el versículo número 1. Dice de esta manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermanos míos, este Isaías, allí en el templo, contempla la presencia de Dios, y no lo ve asustado por el coronavirus, ¿verdad? No lo ve asustado por la pandemia. Allí lo ve sentado en su trono, alto y sublime, tranquilo, controlando, manteniendo el control del universo. Hermanos míos, si es que las personas calientes verdaderamente tenemos que tener un conocimiento verdadero, nuevo de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Porque a veces, hermanos míos, el problema arranca que no sabemos, no tenemos claro quién es Dios. Algunos hablan de que Chuchito. No, Dios no es Chuchito. El Señor del universo no es Chuchito. Hermanos míos, algunos otros confunden a Dios con el viejito que da regalos, el ancianito ese de barbitas blancas que da regalos en Navidad. No, ese no es Dios. Algunos otros dicen: no, es que el Dios es ese viejito lleno de sabiduría, de barbitas blancas, de ojitos azules, que nos da consejos. No, el Dios de la Biblia no da consejos, el Dios de la Biblia da mandamientos, y aquí lo está mostrando. Y este hombre, Isaías, hermanos míos, está viendo la gloria de Dios, y está disfrutando y contemplando verdaderamente la gloria de Dios. Mire que aquí la Biblia dice que estaba en el templo, allí donde está el Espíritu Santo. Había allí un altar de adoración que ardía permanentemente, como debe permanentemente arder en nosotros ese altar de adoración hacia el Señor. Eso es permanente, eso no es cada 8 días. Hermanos, el altar de adoración de nuestras vidas debe ser permanente al Señor. Ese no se detiene. En el cielo hay alabanza permanente a Dios, y un día usted y yo vamos a estar allá entre las multitudes levantando nuestra voz y diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hermanos, vamos a estar allí en medio de esa alabanza constante, porque Dios está ahí. Isaías, hermano, comenzó a arder en su corazón. ¿Por qué? Porque él vio la gloria de Dios.
Amados, que seamos nosotros y que este es un tiempo verdaderamente para que arda en nosotros esa pasión por la adoración, esa pasión por buscar la presencia de Dios. Pero las personas calientes, miren que Isaías no solamente vio o tuvo una revelación nueva de la presencia de Dios, sino que encontró una convicción de su condición. Y es que necesitamos como cristianos reconocer cuál es nuestra verdadera condición. Mire que Isaías dice de esta manera. Dice, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermano, la persona que está caliente es la persona que reconoce que Dios está en las alturas y que nosotros como seres humanos estamos en la tierra, que Él es Dios y no nosotros, y que somos nosotros los que estamos al servicio del Señor y no el Señor al servicio nuestro. Hermanos, reconocer nuestra propia condición pecaminosa y que deberíamos morir delante de Dios. Este supo que era impuro. Miren que aquí Isaías sabía que era impuro, él sabía que no merecía estar ahí en la presencia de Dios, que la santidad de Dios podía desaparecerlo, podía fulminarlo, que no era digno de estar ahí, pero que por misericordia del Señor estaba ahí. ¿Sabe? A veces nosotros demandamos cosas de Dios quitándolo verdaderamente del lugar donde Él está y poniéndonos más bien en el altar nosotros a que Dios nos sirva. No, hermano, nada más lejos de la realidad. Miren, hermanos, que ser una persona caliente es una persona que reconoce su condición pecaminosa delante de Dios. No hay dignidad para que nosotros estemos en su presencia. Es solamente su gracia y por los méritos de la sangre del Señor que nosotros podemos estar en la presencia del Señor. ¡Qué gran beneficio! Pero la persona caliente, como en el caso de Isaías, es persona que, hermanos míos, recibe el perdón de los pecados. Usted y yo debemos ser personas que reconocemos que Dios ha perdonado nuestros pecados, que hemos sido limpios de nuestra culpa. Ahí dice en el libro de Isaías, capítulo 6, ahora el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La persona caliente es la persona que reconoce, mis amados hermanos, que ha sido perdonado su pecado, que fue limpio de su maldad. Hermanos, la persona que está caliente es la persona que reconoce su condición, que tiene una revelación de Dios, que recibe el perdón de los pecados, que, hermanos míos, realmente confiesa sus pecados delante de Dios. A veces estamos retrocediendo simplemente porque hemos quizás cometido un pecado y hemos permitido que ese pecado haga escala en nuestras vidas y nos comenzamos a enfriar. Es tiempo, hermanos, de sacar ese tizón encendido del altar de adoración permanente que arde en nuestro corazón y ahora pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y reanudar nuestra relación con Dios. Si esa es la situación en la que hemos vivido, es tiempo, hermanos, de confesar y apartarnos para que seamos esos benefactores que recibimos el perdón de los pecados. Y cuando, hermanos míos, estamos verdaderamente siendo personas calientes, como en el caso de Isaías, mis amados, somos personas que tenemos un nuevo propósito en la vida. Hay un propósito en esta vida para cada uno de nosotros. Dice Isaías capítulo 6, versículo 8, dice, Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hay un propósito, hermanos míos. ¿Quién llevará el mensaje del Señor? Heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Isaías aceptó ser enviado para confesar el nombre de Jesús en medio de un mundo en oscuridad, como usted y yo estamos aceptando, diciendo, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Recibimos ese compromiso en la presencia del Señor, de ir y llevar las buenas nuevas del Evangelio, de ir y mostrar que hay un Dios de gracia, de ir y mostrar que hay un Dios de bondad, de ir y mostrar que hay un Dios que desea, que anhela el arrepentimiento en las personas y volver a restaurar una relación profunda con Dios.
Isaías evidentemente era una persona muy caliente y no basta, hermanos, solamente con venir al culto cada semana. Usted puede entender que una persona caliente es una persona que no es que cada 8 días viene, sino es una persona que permanentemente está en el altar de adoración, permanentemente está profundizando en su relación con el Señor, como hemos visto lo que nos tiene este año el Señor haciendo, ¿cierto? Profundizando en esa relación con el Señor, y eso no se puede, sinceramente, cada semana, o leyendo la Escritura de vez en cuando, o haciendo un ayuno por allá, hermanos míos, o leyendo la Biblia cuando la novela nos lo permite. Debemos estar, si somos calientes, permanentemente en la presencia de nuestro Dios. Una persona verdaderamente caliente es una persona que tiene permanencia en la presencia de Dios. Dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La persona que verdaderamente está caliente es una persona que permanentemente está en la presencia de Dios. Tiene un lugar de intimidad con el Señor. Cuando Jesús está enseñando a través de la oración y diciendo de ese lugar secreto, es un lugar de intimidad, es un lugar de relación profunda con el Señor, es un lugar donde se hablan cosas que nadie más debe saber, es un lugar donde Dios puede hablar a nuestro corazón y muchas veces nosotros decir nuestras cosas allá en privado para que sean arregladas las circunstancias y no tengamos que ser expuestos en público. Es ahí, en ese lugar en privado, en que somos verdaderamente transformados. Es ahí donde nosotros podemos ser así como somos, en libertad, hablar delante de nuestro Padre que está en los cielos. Pero si no tenemos esa relación cercana, hermanos míos, ¿cómo vamos a poder hacer? Si la Biblia misma dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y eso, hermanos míos, a veces solamente nos referimos al templo en el Espíritu Santo en que no pequemos, pero créanme que al decir la Biblia que somos templo del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo mora en nosotros, permanentemente está en nosotros, anhelando y deseando tener una relación con nosotros. Y a veces, hermanos míos, nosotros desconocemos esa relación con el Espíritu Santo. Y acuérdense, hermanos, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una cosa, es una persona con la cual nosotros podemos tener una relación, y ojalá sea una relación muy profunda, muy íntima, como el Señor a lo largo de este año nos está llamando a que profundicemos en esa relación. ¿Qué clase de templo eres tú para la presencia de Dios? Para la presencia del Espíritu Santo, para la presencia del Señor en tu vida. ¿Qué clase de templo eres? ¿Es un templo donde permanentemente hay adoración al Señor? ¿O es un templo realmente donde escasamente cada 8 días hay adoración por el Señor? Créeme que nuestro espíritu no duerme y el Espíritu de Dios tampoco, hermanos míos, así que esa relación es permanente en adoración. Si quieres ser un cristiano caliente, debes mantener una comunión íntima con el Señor, constante con el Señor. Dios nos está hablando, nos está diciendo que las cosas tienen que cambiar. Y mis amados, quiero cerrar esta enseñanza de esta manera. Estamos hablando del libro de Apocalipsis. Estamos hablando de la carta que el Señor le envió a la iglesia de la Odisea. Y que, como les dije al principio, es una carta que el Señor no está alabando ni reconociendo nada que esta iglesia tenga bueno. Es una carta que realmente no tiene nada positivo que el Señor reconocer. Pero quiero cerrar esta enseñanza con esa carta. Dice allí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 18, de esta manera. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mire el gran amor del Señor,
En medio de esta reprensión aquí el Señor claramente está diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Y qué está buscando el Señor? El Señor no está avergonzando a la iglesia, el Señor no está enrostrando a la iglesia, el Señor sencillamente le está diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y arrepiéntete, ¿qué está diciendo? Mire, dice, yo te aconsejo. Mire que no está haciendo un juicio, sino Dios está dando un consejo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. Eso es lo que el Señor está diciendo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Mira que Dios está buscando el arrepentimiento en nosotros. Si nos hemos salido del camino, si hemos hecho tesoros donde no deberíamos haberlos hecho, hermano, si nuestro corazón está por allá en lugar diferente, es tiempo de volver al Señor. Es tiempo. Y yo creo que estos tiempos de la iglesia de la Odisea y estos tiempos que usted y yo estamos viviendo son tiempos de renovar nuestra profundidad en la relación con el Señor. Son tiempos verdaderamente de consagrarnos al Señor. Son tiempos de buscar intimidad con el Señor. Son tiempos de arrepentirnos de haber puesto nuestro corazón donde no deberíamos. Es tiempo, hermanos míos, de hacer retroceder el frío para ganar calor. Calor en nuestra relación con Dios. Que seamos cristianos, que seamos creyentes, que verdaderamente estamos ardiendo de amor por el Señor. Es una recomendación, es un consejo que el Señor nos está dando, mis amados. Es una oportunidad que nos está dando para enrumbarnos por el camino correcto. Así que, amado, hoy es día de hacernos sensibles a la palabra del Señor, escuchar este consejo que el Señor nos está dando y enrumbarnos por el camino correcto. Así que cierre tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, Señor, tu palabra dice que avivemos el don de Dios que has puesto en nuestro corazón, Señor. Que avivemos ese fuego, esa pasión por el Señor. Y nosotros creemos que estos tiempos, si son los últimos tiempos, Señor, son tiempos verdaderamente de buscar tu presencia, Señor. De profundizar en nuestra relación contigo, Señor. Padre, de dejar al lado todas las cosas, Señor, para concentrarnos, para de verdad consagrarnos, Señor, a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Hoy nuestro corazón te alaba y te bendice, Señor. Hoy deseamos buscar santidad, Señor. Hoy deseamos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Hoy deseamos predicar la palabra no con palabras, Señor, sino con la potencia de tu Espíritu, con poder que sale de tu mano, Señor. Padre, hoy deseamos que nos uses, Señor, para traer luz a un mundo que está en tinieblas, Señor. Hoy deseamos, Padre, que como dice la Escritura, que nos limpies los ojos con colirio para que podamos ver, Señor, y distinguir verdaderamente dónde está nuestro tesoro, Dios. Hoy yo oro, Señor, porque seas tú trayendo a nuestra vida pasión por ti, pasión por las Escrituras, pasión por la iglesia, pasión por los perdidos, Señor, pasión por ir y hacer, Señor, así como dijo Isaías, Dios. Heme a mí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, y envíame a mí, Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Y Padre, yo oro por aquellos que quizás en este tiempo habían retrocedido un poquito, se estaba enfriando su corazón, Señor. Yo oro para que seas tú, Padre, trayendo a ellos mayor pasión por ti. Padre, ese deseo de consagrarse, Padre mío. Si es tiempo de confesar pecados, que lo hagan, Señor, y que se confiesen los pecados y que tú perdones los pecados, Señor, y que podemos tener relaciones profundas contigo, Señor. Yo oro por mujeres que oran por sus esposos para verlos consagrados, Señor. Yo oro por hijos que oran por sus padres para que se consagre la familia. Oro por padres responsables, Señor, para que tu presencia venga a nuestros hogares, Señor. Yo oro, Padre, que tú nos bendigas con tu presencia, Dios. Y yo oro, Señor, que cada día el amor en nosotros crezca y crezca más y más, Señor, por ti y por tu obra, Señor. Yo oro, Señor, que tú nos bendigas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanitos lindos, que el Señor los bendiga, que tengan una buena semana y que reciban del Señor en esta semana lo que están esperando de Él, en el nombre de Jesús. Pásenla bien, mis hermanos.